Muy bien, seguimos en modo país y en esta cuenta regresiva de cara a las elecciones nacionales que se celebrarán el próximo 27 de octubre. Y estamos ahora con una especialista en la materia desde hace varios periodos para atrás. Está con nosotros el sociólogo y director de Factum, Eduardo Botinelli, para hablarnos de una nueva foto que presenta la encuestadora en las últimas horas, que se dio a conocer a través de BTV, y mucho más sobre lo que podemos esperar de cara a los próximos comicios. ¿Cómo te va, Eduardo? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido. Buenos días. Ustedes. Bueno, ¿qué podemos sacar de conclusión sobre esta última encuesta que dieron a conocer en las últimas horas por parte de Factum, que da un 53% de preferencia de los uruguayos a favor de que el próximo presidente de la República sea del Frente Amplio, contra un 36% de la coalición? 53 contra 36. Sí. Bueno, esto en realidad lo que mide es cuál cree la gente quién cree la gente que va a ganar, ¿no? Es decir, no quién prefiere que gane, sino quién cree que va a ganar. O sea, independientemente de lo que vota, qué visualización, qué está mirando. Y esto es importante por distintas razones. La primera tiene que ver con el propio comportamiento de la opinión pública cuando aparece un favoritismo, ¿no? No necesariamente siempre corre para el mismo lado, no necesariamente la gente va a votar el favorito, pero puede haber una corriente de opinión y a eso hay que estar atento en los estudios. Es decir, si efectivamente se puede generar o no, hay condiciones para que se genere una corriente de opinión hacia un lado o hacia el otro. El segundo es sobre la gente más dudosa del voto. Es interesante conocer cuál es esa opinión, porque efectivamente la gente más dudosa puede estar constituyendo lo que se puede llamar una mayoría silenciosa, aunque no sea mayoría, es decir, una corriente pequeña pero que puede ser definitoria. Y lo tercero es qué se está visualizando la gente para el próximo gobierno, no para la elección, porque sí, a partir de la elección es que la pregunta, pero no solamente está pensando quién va a ganar, está pensando quién va a ganar y quién va a ser el próximo gobierno y cómo se puede imaginar los próximos 5 años. Y eso también visualizamos con otro tipo de preguntas que se van haciendo no en forma sistemática permanente, pero es, por ejemplo, cómo visualiza el país 5 años hacia adelante. Entonces uno puede ir analizando distinta información. Entonces, 53% cree que gana el Frente Amplio. Si sumamos un 2% que dice, bueno, no sé quién gana, y le hacemos una segunda pregunta que dice, bueno, ¿quién cree que va a ganar, la oposición o el oficialismo? Bueno, ahí se suman 2 puntos más que dice que ganaría la izquierda. Entonces ahí es el 55%. Y esta foto es interesante verla porque, primero, marca que la percepción de la población es que mayoritaria, no totalmente hegemónica, pero sí mayoritaria, es que el próximo gobierno sería del Frente Amplio. Y lo interesante es ver qué pasaba 5 años atrás. Bueno, 5 años atrás era casi inverso. Es decir, más del 50% consideraba que el próximo gobierno, en aquel momento, iba a ser de lo que hoy es la coalición, ¿no? Es decir, la suma, cuando sumamos Partido Nacional, más Partido Colorado, más Cabildo Abierto, más Partido Independiente, más el Partido de la Gente, terminaba dando un número relativamente similar a este que está dando hoy el Frente Amplio. Daba más alta la posibilidad de triunfo del Frente Amplio y de lo que da hoy la coalición, daba 42%. Entonces, pero, digamos, las percepciones de la gente han cambiado, ¿no? Y claramente tiene que ver con el clima del país, tiene que ver con lo que las encuestas van marcando, ¿no? Con esas percepciones que se va formando la opinión pública. Ahora, qué interesante lo que planteás, porque la mayoría de los actores políticos de la coalición de gobierno han dicho en las últimas semanas en declaraciones de que no hay ese ambiente de cambio, de que no hay euforia en la calle, pero sin embargo estos números muestran otra cosa. Bueno, estamos en un proceso que es distinto a lo que hemos vivido en los últimos 20 años, por ejemplo, ¿no? Diría 25. Incluyendo la elección del año 99. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos al año 99, por ejemplo, primera vez que se instala el balotaje, y si no hubiese habido cambio de sistema, era un gobierno del Frente Amplio, ¿no? Es decir, el 94 terminó en un triple empate, el 99 el Frente Amplio sacó el 40%. Con el sistema anterior, el gobierno hubiese sido el Frente Amplio. Con el nuevo sistema, lo que se generó fue la segunda vuelta. Esa segunda vuelta
tiene sus argumentaciones para la legitimidad, justamente porque el año 94 había sido un triple empate, por lo tanto el presidente lo que tenía era poco más de la tercera parte en el Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, la necesidad de alianzas, la necesidad de una legitimación mayor de la elección del presidente son los argumentos centrales, digamos, para este nuevo sistema. Pero yendo al tema cambio o no, en el 99 uno de los temas era justamente no una necesidad fervorosa de cambio, sí había incipiente una necesidad de cambio, pero sobre todo había un miedo importante al triunfo del Frente Amplio en los sectores que estaban más cercanos y fuertemente vinculados al Partido Colorado y al Partido Nacional. En el 2004, post-crisis, había una sensación mayoritaria de la necesidad de un cambio, ¿no? Es decir, bueno, tuvimos una crisis, hay una especie de modelo fracasado, de fracaso de los partidos tradicionales en el gobierno, ¿no? Digo, la sensación que había en ese momento en la opinión pública y la necesidad de un cambio que lleva a que gana en primera vuelta el Frente Amplio. En el 2009 tuvimos un lugar donde también empezó a ser más fuerte la necesidad de cambio. Es decir, bueno, el Frente Amplio fracasó, tenemos que cambiar, y del Frente Amplio una fuerza muy importante, decir, no, el Frente Amplio tiene que redoblar, seguir en un segundo gobierno. 2014 ya entramos en un momento, digamos, un poco menos fervoroso, y el 19 volvió la sensación de la necesidad de cambio y un fracaso de los gobiernos del Frente Amplio, no en términos generales, estoy hablando en términos de esa movilización de la población. ¿Qué es lo que sucede ahora? Y sobre todo 2019 con un anclaje importante en el tema de seguridad pública. ¿Qué es lo que sucede ahora? Hoy no hay la necesidad fervorosa de cambio, lo que no quiere decir que la gente no elija opciones distintas. ¿Por qué? Porque mientras en 2004, 2009 estábamos con una izquierda que generaba una esperanza distinta a la que genera hoy, entre otras cosas porque nunca había sido gobierno o recién había sido un gobierno y el primer gobierno del Frente fue muy exitoso desde el punto de vista de realizaciones y de evaluación de la opinión pública, el cierre hacia el 2019 ya no es. Pero lo que no tenemos hoy es que el Frente Amplio sea una esperanza novedosa de algo que no existió, ¿no? Ya claro. existe. Entonces, cuando se habla de que no se percibe la necesidad de cambio, es que lo que permea en la población es que el cambio que se produzca no tiene la fuerza desde la propia gente que pudo haber tenido en depositar esperanzas y cambios en el 2004 o en el 2019, ¿no? Es decir, como momentos de cambios de signo político que se generó a partir de efectivamente una necesidad de cambio más profundo. También es cierto que todas las fuerzas políticas han ido convergiendo cada vez más hacia el centro, entonces tampoco me parece a mí que se ven grandes diferencias, por eso incluso supongo que los que dicen podría llegar a ganar el Frente Amplio, es decir, bueno, si gana el Frente Amplio es una opción, si no gana el Frente Amplio tampoco pasa nada, como que me parece que hay una situación medio que nada es demasiado diferente. Sí, efectivamente lo que está sucediendo es esa visión, mientras en 2004 o más en 99, pero en 2004 también estaba, era el miedo al triunfo de la izquierda, ¿no? Y ya 2019, en menor medida, pero desde la izquierda era el miedo al retorno de la derecha al poder. Bueno, hoy no está ni el miedo a la izquierda ni el miedo a la derecha en esas dimensiones. No quiere decir que haya sectores en cada lugar que efectivamente no quieren saber nada con que el triunfo de la izquierda y otros no quieren saber nada con que este gobierno vuelva a ser electo. Pero en el medio, ¿no? en las posiciones intermedias, efectivamente lo que prima en el conjunto de la opinión pública es que gane quien gane, no va a haber grandes transformaciones, ¿no? Grandes transformaciones en la vida de las personas por lo menos, ¿no? Y eso ha ido permeando, justamente, o sea, si uno mira, el otro día miraba algunas expresiones de dirigentes en las redes sociales con respecto a las propuestas y a las coincidencias. Efectivamente, hay un montón de coincidencias, pero nadie se quiere, la otra discusión es si hay tantas coincidencias, ¿por qué no se avanza, no? Bueno, porque es parte del proceso electoral de propuestas, pero hay muchas propuestas que son parecidas. Hay muchas propuestas que son parecidas. Los perfiles de ahora, por ejemplo, la designación, digamos, como posible futuro ministro de Economía de Odone,
no hace otra cosa que Confirmar. llevar hacia un lugar de Sí, sí. escasa diferenciación desde el punto de vista por lo menos macroeconómico de una política del Frente Amplio con respecto a la que... Yo hice la prueba, ¿no? Con algunas áreas de los programas de gobierno, para hacerlo muy rápido, lo pasé por inteligencia artificial para que se compararan coincidencias y diferencias. Y la verdad que las coincidencias son muchas y las diferencias cuando uno las lee son a veces en matices, pero la propuesta es muy parecida y me llamó, no lo hice de los programas completos porque fue un día experimentando nomás, pero me pareció fuerte, ¿no? Y por eso quizá también se está intentando separar las aguas desde lo discursivo, pero desde lo programático es difícil. Sí, sí, es que un poco esa es la situación que estamos viviendo. Entonces, la pregunta que decía antes con respecto a desde el oficialismo se dice que no hay sensación o la necesidad de cambio. Y es real. El tema es que el cambio en sí no supone lo que suponía antes, ¿no? Es decir, bueno, si hay un cambio o no, no es la vida o la muerte, y la percepción está siendo más que el Frente Amplio puede ganar. Ahora, yo lo comentaba al comienzo, que había escuchado ayer a un analista argentino, sobre todo en comunicación no verbal, Franco Piso, que hablaba de la incidencia que pueden llegar a tener los spots o los jingles en esta época de campaña, ¿no? En esta época que cambió la forma de hacer campaña, que hoy están más presentes que antes incluso las redes sociales, porque ya en el 2014 empezaron a tener su efecto, en 2019 duplicaron seguramente y hoy en día está a otra escala. ¿Crees que sobre todo en la población joven puede llegar a tener algún efecto, por lo menos de que queden grabados ciertos spots o ciertos jingles y eso sea trasladable a la hora del voto, o es simplemente para tener un conocimiento del candidato? Bueno, ahí es el gran desafío. El primer desafío que tiene cualquier candidatura es que la conozcan. Si no te conocen es imposible que se transforme en voto, salvo que sea un voto al partido, pero en realidad el candidato tiene que hacerse conocido. Entonces, el primer paso es hacerse conocido, y uno de los puntos es justamente a partir de las redes sociales. El otro es un manejo profesional de las redes sociales que permita vencer algunas barreras que tienen los propios algoritmos. O sea, si nosotros tiramos un spot publicitario de político, es muy poco probable que alguien que no le interese la política lo pueda llegar a ver, ¿no? Es decir, ni siquiera tiene la posibilidad de verlo, salvo, ¿no?, que se paute como se está haciendo. Exactamente, ¿no? Entonces cuando hay un pautado específico, hay más posibilidades de que lo llegue a ver. Ahora, que le pueda aparecer. El siguiente paso a eso es que efectivamente lo vea, porque no es que porque le aparezca lo vaya a ver. Entonces hay que generar ese interés. Después que lo vio, es cuál es el mensaje que llega. Si ese mensaje atractivo puede hacer que la persona preste atención. Y después que le prestó atención, es el siguiente paso. ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Claro. Y cuánto interés despierta en seguir avanzando sobre el conocimiento de esa figura. Y recién ahí pasamos a una última etapa, que ya estamos como en quinta etapa, que es la de, bueno, decidir si eso me lleva o no a votarlo. Entonces, hay muchos pasos en el medio entre que hay una comunicación y la decisión efectiva del voto. Y además pensando lo siguiente, nadie está a tabla rasa, nadie está en cero cuando se expone a cualquier evento político, ¿no? Todos tenemos, desde que nacemos, una socialización primaria en la familia, una socialización secundaria en la educación, y después, a lo largo de ese proceso, se va dando la socialización política. Es decir, bueno, mi familia, cómo fue incidiendo, mis entornos en la formación educativa, y luego otros entornos que se van armando a lo largo de la vida, el entorno laboral, el entorno barrial, si hay cambios o no hay cambios. Bueno, cuando llega ese spot a mirarlo, esa persona tiene todo eso atrás. Entonces, si eso refuerza o cuestiona, y si ese cuestionamiento lo lleva a revisar sus propios procesos o en realidad a rechazar lo que está viendo. Porque no es que desde cero estamos viendo algo que no... Incluso las personas más alejadas de la política, la mayoría ya votaron alguna vez, ¿no? Y además ya tuvieron esos procesos donde vivieron su propia vida a través de gobiernos de distintos signos. La mayoría, no todos, pero... Entonces, todo eso es parte, ¿no? Las campañas electorales, las incidencias terminan siendo relativamente pocas, muy decisivas,
pero es poco pocos. en el conjunto de la población. Eduardo, háblame de los candidatos. Hemos escuchado en esta campaña electoral decir no hay candidatos fuertes. Y si uno hace memoria, ve que ya no está Jorge Valle, que no está Tabaré Vázquez, que hoy por hoy no está corriendo José Mujica, no está Julio María Sanguinetti. Y mira a los candidatos y dice, sí, podríamos decir que quien tiene más experiencia en gestión puede ser Yamandu Orsi, por su intendencia en el departamento de Canelones, Álvaro Delgado, de alguna manera por su actividad parlamentaria. Aparece Andrés Ojeda, que no tiene prácticamente experiencia en conducción política. ¿Eso pesa a la hora de decidir? Bueno, yo diría pesa primero en el atractivo de la campaña, ¿no? Es decir, efectivamente estamos viendo una campaña que quizás sea muy corta e intensa, o puede seguir con este nivel de bajo grado de interés en la población por la campaña, que puede estar también mediado por esto que hablamos antes en cuanto a el fervor por cambio o continuidad. Bien. Pero la oferta electoral también es un factor que incide en el interés en una campaña electoral, además de la parte propositiva, ¿no? Además de los programas, no los programas libros, sino las propuestas efectivas que le llegan a la gente. Y efectivamente la oferta electoral de candidaturas que estamos teniendo, si uno repasa lo que ha sido los últimos 40 años, es decir, la salida de la dictadura hasta hoy, y es la que tiene un elenco con menor trayectoria política, con grados de conocimiento que se han ido construyendo durante el propio proceso electoral, y que no tienen los respaldos desde el punto de vista de historia, pero partidarios o políticos, con trayectorias que de alguna forma le den una fortaleza a la persona en sí misma, o que la persona en sí misma tuviera la fuerza, sino que necesita de sus Claro, entornos, te ¿no? pongo un ejemplo. Cuando estaba Tabaré Vázquez en el Frente Amplio, podía haber diferencias internas, pero en el momento de la elección todo el mundo se encolumnaba detrás de Tabaré Vázquez. Pasó con Julio María Sanguinetti en el Partido Colorado. Si bien había diferencias, en el momento de la decisión final, todo el mundo se columnaba. Hoy, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el Partido Colorado tiene al candidato Andrés Ojeda, pero aparece en escena Pedro Bordaberry, y que de alguna manera genera cierta incomodidad al candidato, digo porque participa de actividades en las que no es invitado Ojeda. Se desmarca con propuestas. Se desmarca con propuestas. Sí, sí, sin duda. A ver, ahí tenemos un ejemplo de una figura de peso que se mete en la actividad política, ¿no? Después de las internas. Después de las internas, claro. Ahí hay discusiones sobre, bueno, cómo es el proceso, qué necesidades tenía el Partido Colorado también, porque en definitiva una figura de ese renombre es relevante para un partido. De hecho, en realidad uno de los cuestionamientos que hubo posterior a 2019 fue no haber dejado que Bordaberry apareciera después de las internas. Entonces, claro, cuando aparecen figuras digamos, con esa trayectoria, con ese grado de conocimiento de la población, con la imagen, genera, a ver, cuando Bordaberry lanza su lista al Senado, generó un hecho político que nadie, en general era poco probable que otra figura lo despertara, ¿no? Es decir, ¿por qué? Una lista al Senado. Nadie lleva en los informativos de televisión minutos y minutos centrales hablando de que alguien lanzó una lista al Senado. Sí se cubre, sí hay una nota, lo que sea, pero no la cantidad, claro, no la cantidad de días seguidos a la misma figura. Está pasando algo extraño también, ¿no? Que de alguna forma nos muestra que se está moviendo la política hacia un lugar que no es el tradicional, ¿no? Que influenciada por los medios, por las redes, y también por esa cosa quizá de falta de liderazgos. Entonces, de repente, otros liderazgos que van surgiendo llaman la atención. A mí me llama la atención qué está pasando con el Partido Independiente. Con un Pablo Mieres que hizo una buena gestión, que duró todo el periodo de gobierno, que se lo vio muy centrado, muy ecuánime, en general, que no ha generado ni problemas de conflictos, ¿verdad? Ni cuestiones deshonrosas, digamos, de ningún tipo, y que sin embargo hoy lo vemos cayendo incluso dentro de la coalición, aun cuando sería, lo que dicen ellos, es como el partido más a la izquierda dentro de la coalición. Entonces, ni siquiera parecería estar siendo una opción para aquellos que sin votar al frente quieren una opción dentro de la coalición. ¿Cómo analizás esta situación que tiene hoy el Partido Independiente? Bueno, el Partido Independiente ha tenido problemas de posicionamiento, digamos, prácticamente toda su existencia, porque al ser un partido de centro-izquierda y la izquierda estar tan monopolizada
por el Frente Amplio en términos numéricos, pero también en términos de su espectro interno desde el punto de vista ideológico dentro de la izquierda, siempre tuvo ese problema. Ahora, después, hasta el 2019, sus problemas pasaban desde ese lado. De 2019 y el ejercicio de este gobierno lo posicionó en un oficialismo, y un oficialismo que ha sido, diría, poco crítico con la propia gestión de este gobierno, sino más bien ha sido el socio que más ha respaldado al gobierno liderado por Lacalle Pou. Entonces, de alguna forma hay un primer punto que tiene que ver el posicionamiento ideológico. Más a la izquierda de este gobierno no significa estar peleando en la izquierda, sino pelearnos más hacia el centro e incluso centro-derecha. Entonces ahí hay un tema de dónde se ubica. Y el segundo punto, ligado con lo anterior, es, siendo tan oficialista, ¿cuáles son los elementos que pueden ser atractivos para el electorado que elija votar al Partido Independiente teniendo a Lacalle Pou como candidato al Senado en el Partido Nacional? Claro, Entonces, y sobre todo que no lo absorba, ¿no?, al Partido Independiente. Entonces, lo que necesita el Partido Independiente es generar esos elementos diferenciales. Claro. ¿no? Es decir, Claro. no, adentro del Partido Nacional no. Vota acá, sí somos socios fieles, sí somos los que medio discutimos y Sí, hay una podemos gestión ir que al está bien Parlamento valorada. y quizá también podemos tener un rol, pero si tienen más votos, porque está claro que si no tienen más votos, es difícil que tengan un rol como tuvieron en el gobierno anterior en un ministerio como el Ministerio de Trabajo. No, sin por duda. ejemplo, entre otros cargos, ¿no? Tuvimos al ministro, a la directora, perdón, de Mujeres, Mónica Botero, que fue muy conocido y hoy va como vicepresidenta. También tenemos Parlamento, muy cortito porque nos estamos yendo, pero se vota el Parlamento. ¿Cómo pensás que quedaría ese Parlamento? ¿Habría mayoría parlamentaria si ganara el Frente Amplio? Bueno, ahí lo que aparece claro, o relativamente claro, hay que esperar todavía porque el último mes, así como decimos, bueno, no hay grandes movimientos, no hay sensaciones muy profundas, el último mes es el que termina moviendo un poquito la aguja y puede generar algunos cambios importantes. Ya ha pasado, por ejemplo, en 2014, que el último mes fue un mes muy intenso desde el punto de vista de movimientos de la opinión pública. Pequeños, pero decisivos. Entonces, como esos movimientos pequeños son decisivos, tanto a nivel de pensar en una segunda vuelta, como en la composición parlamentaria, porque un punto para un lado, un punto para el otro, es una banca o tenerla o perderla. Sí, a ¿no? veces la mayoría. Entonces, lo que aparece bastante claro es que el Senado aparece bastante dividido si lo miramos, si lo pensamos en bloques, ¿no? Es decir, el Frente Amplio con grandes posibilidades de tener 15 senadores y la suma de los partidos de la coalición alcanzar otros 15 senadores y quien, digamos, desbalancea la mayoría es la vicepresidencia. En diputados depende de muchos factores. Primero, de cuántos partidos ingresen. Nosotros tenemos hoy los 5 partidos de la coalición, el Frente Amplio y el PERI, ¿no? Bueno, acá ahora tenemos 4 partidos de la coalición, más el Frente Amplio son 5, y tenemos a Identidad Soberana, a Unidad Popular y al PERI, es decir, podríamos ya tener 8 partidos que tienen chances de ingresar. Claro. Luego, ¿qué pasó? En la elección pasada hubo algunos partidos, por ejemplo, Salle, estando en el Partido Verde Animalista, que por menos de 4.000 votos no ingresó a la Cámara de Diputados. Y eso genera cambios en la distribución de bancas. Entonces, Claro. es mucho más... Recordemos que son 99, ¿verdad? Son 99. Ahí podemos pensar que el Frente Amplio puede estar en cerca de 46, 47 bancas, generando algún pequeño cambio, digamos, desde el punto de vista electoral. Puede estar cerca, no aparece claro, ¿no? No aparece claro. De hecho, es importante recordar que el Frente Amplio, con el 48%, en el 2014, obtuvo 50 bancas por muy pocos votos. Y en la elección anterior, con el mismo porcentaje, fue más holgada la posibilidad de alcanzar incluso 51 diputados. Entonces, Ahí influyen mucho los del interior. Sí. no, ¿no? no porque es por la distribución de bancas es por partido. Esa es la primera asignación. Después se Después distribuye viene el departamento. por departamento. Notable, quedó claro. Eduardo Botinelli, gracias por estos minutos. Si se alinean los astros, lo tenemos antes de las elecciones nuevamente. Con mucho gusto, muchas Muy gracias.